Queremos saludar de manera especial el día de hoy a nuestra radio emisora Proclamando con Fe, que se une a esta transmisión desde el país de México. Así que reciban un abrazo de nuestra parte y a todos los radioescuchas que nos sintonizan desde este momento, reciban un gran y caluroso abrazo de parte de su servidor, Manuel Ospino, desde Mérida, Venezuela. Sean todos bienvenidos y bueno, vamos entonces a orar y nos dedicamos a estudiar la palabra de nuestro Señor. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, Padre, es solamente en el nombre, en los méritos y escondidos en Cristo que entramos en santa audiencia delante de tu trono, Señor, para pedirte, Padre Celestial, el cumplimiento de tu preciosa promesa de enviar tu Santo Espíritu a nuestras mentes y corazones para dirigirnos al conocimiento de toda verdad en Cristo. Y al contemplar la verdad en Cristo, Señor, pedimos que nuestras vidas enteras sean transformadas de gloria en gloria a tu imagen y semejanza. Te lo pedimos, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta noche nosotros vamos a estudiar un tema que es realmente importante cuando se comienza a definir la enseñanza de la justificación por la fe de manera sistemática en relación con otras doctrinas de la Biblia. Cuando nosotros comprendemos la justificación por la fe en Cristo, este mensaje se convierte para nosotros como un elemento decodificador, como un instrumento interpretativo que permite entender y comprender las doctrinas de la Biblia a la luz de este precioso mensaje para que ellas sean comprendidas en el marco del gran conflicto, conforme lo enseña la Escritura y el espíritu de profecía, y así las enseñanzas bíblicas cobran un sentido precioso, se forma un todo coherente que permite que nosotros entendamos todas las enseñanzas bíblicas en armonía. En este día nosotros vamos a estudiar un tema que es realmente valioso a la hora de comprender el mensaje de la justicia de Cristo. Permítanme mostrarles lo que vamos a estudiar. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a mirar lo que acá se nos dice. Vamos a mirar entonces lo que la Escritura nos dice como qué cosa es pecado. ¿Cuál es la definición bíblica que las Sagradas Escrituras nos ofrecen en relación con lo que es el pecado? ¿Por qué razón es tan importante comprender lo que es el pecado? ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer establecíamos una ilustración y decíamos, si yo le hago una llamada a usted alrededor de las 2, 3 de la madrugada y usted atiende el teléfono y lo primero que escucha de mi parte es que yo le digo, hermano, hermana, acabo de salvarme. ¿Qué es lo primero exactamente que usted pregunta después de escucharme decir eso? Usted va a preguntar, ¿de qué cosa me salvé? ¿Cierto? Precisamente nosotros tenemos en la Escritura, en Mateo capítulo número 1, versículo 21, el texto donde se nos dice que Jesucristo sería precisamente llamado así porque Él salvaría a su pueblo, ¿de qué cosa? De sus pecados, dice la Escritura. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que si nosotros queremos comprender la misión de Cristo en relación con nosotros como criaturas terrenales, debemos necesariamente entender qué cosa es el pecado para entender qué es aquello de lo cual Cristo nos quiere salvar como Salvador del mundo. Entonces nosotros tenemos en la Biblia
Atención, tenemos en la Biblia 3 lugares o 3 instancias que específicamente nos dicen y mencionan lo que es el pecado. 3 lugares o instancias de la Biblia en donde encontramos que la Biblia se dispone a hablarnos de lo que es el pecado. Y estas 3 instancias, ustedes las están viendo en pantalla en este momento, son Primera de Juan 3:4, Santiago 4, versículos 16 y 17, y Romanos capítulo 14, versículo 23. ¿Qué es lo que nosotros queremos entender en relación con estas 3 instancias donde la Biblia se dedica a hablarnos acerca de lo que es el pecado? Lo que queremos entender el día de hoy en primer lugar es, atención, queremos entender cuál es la relación que existe entre estas 3 instancias, entre estas 3 pasajes que nos hablan acerca de lo que es el pecado. ¿Cuál es la relación que hay entre estos 3 pasajes? Vamos a mirar cuidadosamente. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que es nuestro primer versículo. La escritura dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Atención con lo que tenemos en esta escritura. La escritura nos enseña acá en este versículo que el pecado es transgredir, es infringir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. El pecado es infracción de la ley. De acuerdo con este pasaje, es claramente la definición que por excelencia la Biblia sostendrá. Pecado es transgredir la ley. Ahora vamos a mirar cuál es la relación de esta definición con las otras 2 instancias o lugares donde aparece una intención de la Biblia de definir lo que es el pecado. Esta segunda se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 16 al 17. Y lo que nosotros vamos a hacer al leer este texto es preguntarnos, atención, estas 2 definiciones que encontramos en Santiago 4 y en Romanos 14, ¿qué cosas representan con la definición que encontramos en Primera de Juan 3:4? O con la definición anterior. ¿Qué representan? ¿Representan una definición alternativa? ¿Representan una definición paralela? ¿O representan una definición dependiente y sujeta a Primera de Juan 3:4? Vamos a leerlo. Dice así: pero ahora os jactáis, dice el versículo 16 de Santiago capítulo 4. Santiago 4, 16 al 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué cosa? Pecado. Ok, vamos a hacerle una pregunta a este texto. ¿Cómo puedo yo saber qué cosa es buena para hacerlo? ¿Cómo puedo yo saber lo que es bueno, lo que se me dice por revelación que es bueno para que yo lo haga y en ello habite y en ello camine? ¿Cómo puedo yo saber lo que es bueno? De acuerdo con la escritura, la revelación de la voluntad del Padre Celestial se encuentra concretada, explícita y revelada ¿en dónde? En su ley. Así que yo tengo en Santiago 4, versículos 16 y 17, una definición que no es paralela, no es alternativa, es dependiente de Primera de Juan 3:4. Porque para yo saber lo que es bueno, yo necesito la revelación de Dios a través de su ley para yo habitar en ello. Cuando nosotros vamos a la tercera instancia, donde aparece en el Nuevo Testamento un intento bíblico de definir el pecado, es decir, Romanos capítulo número 14, yo me encuentro el siguiente texto. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Permítanme decirles algo acerca de este texto. Este texto, en el contexto donde el versículo se encuentra, representa que yo puedo condenarme si llevo adelante una acción sobre la cual yo dudo si es correcta o incorrecta delante de Dios.
Si yo realizo algo no sabiendo si lo que estoy haciendo es aprobado o no por Dios, sino que yo dudo sobre lo que estoy haciendo, yo me condeno a mí mismo porque no puedo estar convencido en mi conciencia del bien que hago. Entonces vuelvo a preguntar con respecto a esta definición. ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios aprueba o lo que Dios condena para yo habitar en lo que aprueba y rechazar lo que condena? ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios aprueba y condena? Yo necesito remitirme de nuevo a la ley de Dios que expresa su voluntad para yo habitar en aquello que es su voluntad para mí. Por esa razón, cuando el texto dice y todo lo que no proviene de fe es pecado, esta definición no es una definición alternativa ni paralela a 1 de Juan 3:4, sino que entendiendo yo que para saber lo que Dios aprueba debo remitirme a la ley, yo tengo en Romanos 14:23 una definición que es consecuente, que es dependiente y que es sujeta a 1 de Juan 3:4. Yo necesito la ley para saber lo que Dios aprueba. Y cuando puedo convencerme de que mi acción está aprobada por Dios, entonces yo puedo estar convencido, puedo tener fe y convicción de que lo que voy a hacer es bueno. Por tanto, no me es pecado. Eso es lo que el versículo enseña. Así que en estas dos instancias, en estos dos lugares de Santiago y Romanos, yo no tengo una definición alternativa, una definición paralela, una definición distinta sobre lo que es pecado. Yo tengo definiciones que son totalmente dependientes a la primera definición de 1 de Juan 3:4, que es pecado como transgresión de la ley. Ahora vamos entonces a mirar algunas citas y declaraciones de parte del espíritu de profecía que a través de su mensajera el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ser guardados del peligro de errar a la hora de comprender lo que es pecado. Vamos a mirar algunas de las definiciones algunas de las citas que ella presenta en relación con este punto. Mira, esta cita se encuentra en un libro que podríamos decir que es el libro con el cual el ministerio de Elena de White enfatizó y recomendó por encima de cualquier otro. El conflicto de los siglos, libro que ella recomendó ser distribuido ampliamente. ¿Ok? Entonces nota esto. Ella dice en la página 556 del conflicto de los siglos lo siguiente. Atención con esta declaración porque no es una cita aislada. Forma parte del entendimiento como columna vertebral de las escrituras que posee el espíritu de profecía. Miren lo que ella dice acá. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso, ¿qué cosa? ¿Qué se esfuerza Satanás por presentar de un modo falso? ¿Qué cosa? ¿Qué tres cosas Satanás siempre se esfuerza por presentar en falsa luz? ¿Qué cosa? Mira esto. Número 1. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso. Número 1. El carácter de Dios. Número 1. Número 2. La naturaleza del pecado. Y número 3. Las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. En corchete aparece la versión en inglés, porque en la versión en inglés no dice textualmente las verdaderas consecuencias, sino que en la versión en inglés dice the real issues, que quiere decir las cuestiones reales que están involucradas en la gran controversia. Entonces, noten esto. ¿Cuáles son las tres cosas que, de acuerdo a la mensajera del Señor, Satanás se esfuerza por presentar de un modo falso? ¿Cuáles son las tres cosas? Número 1, el carácter de Dios. Número 2, la naturaleza del pecado. Número 3, las verdaderas cuestiones involucradas en la gran controversia. Ahora, noten esto. ¿Cuál es la finalidad de Satanás al esforzarse por presentar en un modo falso estas tres cosas anteriores? ¿Cuál es la finalidad de Satanás? Noten cuál es la finalidad. Sus sofismas, continúa la cita, sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina
y dan a los hombres libertad. ¿Para qué? Para pecar. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la finalidad de que Satanás se esfuerce siempre por presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas cuestiones involucradas en la gran controversia? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es hacerle disminuir al ser humano la obligación que pueda sentir para con la ley de Dios, de tal manera que el ser humano pueda sentirse libre de pecar. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a seguir adelante y vamos a mirar lo siguiente que ella dice. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, donde ella trata el capítulo titulado El origen del mal, el origen del pecado, en este capítulo majestuoso del espíritu de profecía, Dios nos revela lo siguiente en relación con el pecado. Vamos a leer cuidadosamente esta declaración, por favor, porque no es una cita aislada. Repito, es una cita que se encuentra en un lugar privilegiado del espíritu de profecía. Dice ella: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Por favor, recuerde eso con toda su mente y fuerza mental. Por favor, recuerde eso. Ella dice: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, añade, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Ahora noten, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras. Atención, por favor, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Atención, atención. Y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. En otras palabras, el pecado no existe porque Dios retuvo arbitrariamente algo de su gracia, algo de su poder. Y como Dios retuvo algo de su gracia y algo de su poder, ¿quién sabe para qué? Como Dios lo retuvo, entonces el pecado se originó porque Dios no concedió suficientemente gracia. No, señor, eso es absolutamente equivocado. La Biblia no enseña semejante cosa. La Biblia enseña que el pecado no tiene ni razón de ser ni excusa, no se puede excusar. Ahora nota esto. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. No hay razón. Es un intruso este pecado. Y ahora mira esto. Mira lo que sigue diciendo la cita, que se encuentra en la página 484 del Conflicto de los Siglos. Atención, por favor. Es algo misterioso e inexplicable. Pregunto, ¿cuántas veces ha dicho ya en este párrafo que el pecado no se puede excusar, que no puede tener razón de existencia, que no puede darse cuenta alguna ni razón de su presencia? Es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor, atención, si se encuentra alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, atención, si usted es capaz de señalar la causa por la cual el pecado existe, usted está encontrando ¿qué cosa? Mire lo que encuentra. Si usted es capaz de señalar una razón, una excusa o la causa de su existencia, el pecado dejaría de ser ¿qué cosa? Dejaría de ser pecado. ¿Por qué dejaría de ser pecado? Porque entonces tendría un plan en el gran y misterioso plan que Dios diseñó para el universo. ¿Se da cuenta? Dejaría de ser pecados y se convertiría en un instrumento poderoso en las manos de Dios también. Por esa razón, si se encuentra alguna causa para su existencia o alguna excusa, o se entiende la razón de su presencia, dejaría de ser pecado.
Y luego dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. ¿Cuál es la única definición del pecado que da la palabra de Dios según el espíritu de profecía? Ella dice, el pecado es transgresión de la ley. ¿Dónde encontramos esa definición? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y luego ella dice, para explicar lo que significa pecado como transgresión de la ley, ella dice, es la manifestación exterior. Atención, en inglés no dice manifestación exterior. Esto es una traducción confusa sobre el sentido del espíritu de profecía. En inglés no dice manifestación exterior. En inglés dice, it is the outworking. ¿Qué quiere decir outworking en inglés? Quiere decir el desarrollo completo, la completación. Entonces leeríamos, el pecado es transgresión de la ley, es la completación de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la diferencia si nosotros leemos manifestación exterior? Si nosotros leemos en esta cita traducida erróneamente al español como manifestación exterior, nosotros estaríamos haciendo una equivalencia o equiparando el pecado con una conducta externa del ser humano. No, el espíritu de profecía no enseña que pecado es una conducta externa, porque no dice manifestación exterior. El espíritu de profecía dice que el pecado es the outworking. ¿Cuál es la diferencia? El pecado es la completación de un principio que se encuentra en pugna, en guerra con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. En pocas palabras, el pecado es cuando voluntariamente el ser humano cede a ese principio que se encuentra dentro de él, que está en guerra contra la gran ley del amor, y usted y yo cedemos a ese principio que está en guerra contra la ley del amor, cedemos ante él y completamos, ¿se da cuenta? Se completa la tentación en una acción de la voluntad. Es esa la diferencia. Ahora noten esto, por favor. Atención con lo que vamos a decir acá. Esto de el pecado como transgresión de la ley, siendo la única definición que da las Sagradas Escrituras, no es la única vez que el espíritu de profecía dice esto. Alrededor de 11 a 12 lugares distintos del corpus del espíritu de profecía testifican de este entendimiento de la mensajera del Señor en relación con lo que el pecado es. Por ejemplo, ella dice en Review and Herald del 3 de abril de 1888 lo siguiente. Miren esto. Ella dice, queremos comprender qué es el pecado. 2 puntos. Es la transgresión de la ley de Dios. Punto y seguido. Es la única definición dada en las Escrituras. ¿Se da cuenta? Y luego el 15 de julio de 1890 en el mismo lugar, la Review and Herald, ella dice así. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, ya que pecado es la transgresión de la ley. Punto y seguido, atención. Esa es la única definición de pecado dada en las Santas Escrituras. Y debiéramos procurar entender qué es el pecado a fin de que a algunos no se nos encuentre en oposición al Dios del cielo. Pregunto. ¿Por qué razón debiéramos entender exactamente lo que es el pecado? Para que a algunos de nosotros no se nos encuentre en oposición contra el Dios del cielo. Recuerden eso, por favor. Recuerden eso. Ahora vamos a mirar por qué razón Elena de White hacía tanto énfasis en esto. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando ella escribía este tipo de cosas y ella enfatizaba que la única definición dada en las Sagradas Escrituras de pecado es pecado como transgresión de la ley, ¿ustedes creen que ella enfatizaba esto por una intención descontextualizada del mundo cristiano en el cual vivía? ¿O ella, creen ustedes, que lo enfatizaba porque ella conocía las corrientes de pensamiento contemporáneas del cristianismo a donde ella vivía y se encontraba?
Miren esto, por favor. Atención con lo que vamos a hacer. Aquí tenemos una cita que está tomada de un libro que es fundamental y fundacional para la teología protestante reformada. Estamos hablando del libro de Juan Calvino, conocido como Institución o Instituciones de la Religión Cristiana. Y estamos leyendo el libro 2, sección 1. Mira, por favor, la manera en la cual el fundador de la teología protestante reformada, Juan Calvino, define lo que es pecado. Por favor, miren a Calvino hablar, escúchenlo, miren lo que él dice acerca del pecado. Calvino dice esto: digo pues que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma, lo cual primeramente nos hace culpables de la ira de Dios. Atención, por favor. De acuerdo con la teología expuesta en el libro fundacional de la teología protestante reformada de Juan Calvino, el pecado está identificado como una corrupción hereditaria de nuestra naturaleza que se difunde en todas las partes del alma, y eso nos hace culpables de la ira de Dios. Y dice Calvino, y además produce en nosotros, en pocas palabras, la perversión de la naturaleza que nos hace culpables de la ira de Dios. Esta perversión y corrupción de la naturaleza produce en nosotros lo que la Escritura denomina obras de la carne. Y dice Calvino, y esto es precisamente lo que San Pablo tantas veces llama, ¿qué cosa? Pecado. Pregunto, de acuerdo con Juan Calvino, ¿qué cosa es lo que San Pablo llama tantas veces pecado? De acuerdo con Calvino, no es transgresión de la ley de Dios. De acuerdo con Calvino, es la corrupción y perversión hereditarias de la naturaleza humana que se difunde en todas las partes del alma, que nos acusa como culpables y responsables y merecedores de la ira de Dios. Y además, esta naturaleza pervertida es la causa de lo que se produce en nosotros, conocidos como obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, fornicación, enemistad, lascivia, contienda, todo eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la definición de pecado como transgresión de la ley de Dios y definir el pecado como naturaleza depravada, corrompida, difundida en todas las partes del alma que nos hace culpables de la ira de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a mirar cuál es la diferencia. Pecado como transgresión de la ley de Dios posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito ¿de qué? De la voluntad. Definir el pecado como transgresión de la ley de Dios hace que el pecado se ubique dentro del ámbito de la voluntad, de lo que le corresponde a la voluntad, de lo que es decisión humana. Y esto posiciona el pecado dentro del ámbito del carácter. Carácter que se forma con cada decisión y experiencia vivida. Ahora nota esto por favor. Pero definir el pecado como naturaleza, si usted define el pecado como naturaleza, la naturaleza corrompida y hereditaria que nos hace culpables de la ira de Dios, si usted define el pecado como naturaleza, entonces esta definición posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito de aquello que nos constituye, de aquello que nos forma sin intervención de la voluntad. El pecado entonces sería lo que esencialmente somos. Nosotros seríamos pecado en pasta. Nosotros seríamos pecado concretado. Nosotros seríamos pecado andante. Seríamos una masa de pecado. ¿Se da cuenta?
El pecado sería esencialmente lo que somos y esto no podría ser cambiado, pues es un estado o condición del ser. ¿Se da cuenta? Ahora, nota esto. ¿Cuál sería la implicación soteriológica de esta definición de pecado? ¿Cuál sería la implicación soteriológica? Cuando decimos implicación soteriológica, lo que estamos diciendo es cuáles serían las consecuencias para nuestra comprensión de la salvación, de definir el pecado como naturaleza heredada, corrompida y degradada. ¿Cuál sería la consecuencia para el tema de la salvación? Bueno, vamos a verlo. Atención. Si el pecado es la naturaleza que, sin intervención de la voluntad, yo recibo al nacer, entonces, queridos hermanos, Cristo nuestro Señor jamás podría haber participado realmente de nuestra naturaleza humana. Porque si Cristo participaba de nuestra naturaleza humana realmente, entonces, si nuestra naturaleza es pecado en sí y Cristo participaría de nuestra naturaleza, entonces Cristo sería instantáneamente pecador. Entonces, en este contexto, es necesario encontrar alguna forma de exención. Necesitaríamos alguna forma de exentuar a Cristo de la ley de la herencia. Y aquí tenemos varias alternativas. La Iglesia Popular, por ejemplo, ofrece la alternativa de que Cristo es nacido de una mujer que a su vez a sí misma se le concibió sin mancha, sin mácula. De acuerdo con la Iglesia Popular, María es concebida por la doctrina de la Inmaculada Concepción. María es concebida inmaculada, sin mancha. Y por eso, como no tiene una carga genética manchada con el pecado que está en la naturaleza humana, entonces María, cuando transfiere su elemento humano al hijo que se forma en su vientre, transfiere no una naturaleza pecaminosa, no una naturaleza marcada por las consecuencias del pecado, sino que transfiere una naturaleza inmaculada. La teología protestante, a su vez, no ha encontrado la respuesta de la necesidad de exentuar a Cristo de la ley de la herencia en María. La teología protestante la ha encontrado en Adán, al decir que en el momento en el cual María concibió o por gracia y obra del Espíritu Santo, Jesucristo fue concebido en su vientre, entonces el Espíritu Santo de alguna manera misteriosa se interpuso para que Cristo heredara el cuerpo caído, pero la misma naturaleza espiritual de Adán antes de la caída. Y esto es absolutamente algo filosófico, es absolutamente algo no bíblico. Es absolutamente especulativo, pero no tiene ni siquiera un solo así dice Jehová. No tiene un escrito está, no está en la Biblia. Es sencillamente especulación. Entonces nota esto. Si Cristo no podía participar realmente de nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana estaría definida y comprendida como pecado en sí misma, entonces esto significa que solo Cristo pudo vencer el pecado y podrá vencerlo. ¿Gracias a qué cosa? Cristo solamente pudo vencer el pecado gracias a que Él no participó en realidad del todo de nuestra naturaleza. ¿Se dan cuenta? Seguimos adelante. Si solo Cristo puede vencer el pecado, entonces el plan de salvación no incluye la victoria sobre el pecado por parte del pueblo de Dios. Ahora, si el plan de salvación no incluye la victoria sobre el pecado, entonces la salvación se limita estrictamente al momento de la justificación. Y la justificación sería entendida solamente como una declaración externa, forense, legal. En este sentido, la santificación sería solamente el resultado de la salvación, pero no sería nunca parte esencial del plan de salvación mismo. Y si seguimos entonces, si la victoria sobre el pecado no es posible, ni tampoco es requerida en realidad por el plan de salvación, entonces inmediatamente desaparece la verdad bíblica del juicio.
Desaparece la verdad bíblica de la purificación del santuario en el lugar santísimo o el borramiento de los pecados. Desaparece el fin del tiempo de gracia. Desaparece el sellamiento. En pocas palabras, se hace imposible e irrelevante toda escatología adventista. ¿Por qué razón? Porque si el pecado no puede ser vencido, entonces Cristo en realidad no puede finalizar su obra de mediación, intercesión y perdón por el pecado. Nunca lo podría borrar, porque si llegase el momento de que Cristo finalice esta obra para venir sin relación con el pecado, entonces ¿cómo podríamos explicar el pecado que aún seguiría cometiendo su pueblo en la tierra mientras lo espera venir si el pecado nunca podría ser vencido? Si el pecado no puede ser vencido, entonces el ministerio de Cristo en el santuario celestial es sencillamente una parábola, pero no una realidad. ¿Se dan cuenta cuál es la implicación de definir incorrectamente el pecado en relación con el entendimiento de la salvación? Ahora bien, noten esto. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a todo esto? ¿Cuál es la verdad bíblica? Porque si la verdad bíblica es que el pecado es la naturaleza del ser humano y el ser humano nace con una naturaleza que ya lo constituye en pecador, si el ser humano es pecado desde que nace, si el ser humano es concebido en pecado en el sentido de que el pecado es algo heredado, de que el pecado va en nuestra naturaleza, de que el pecado va tejido en cada uno de nuestro ser, en cada fibra de nuestro ser, entonces, bueno, si la Biblia enseña eso, ok, tenemos que creerlo. Pero pregunto, ¿podemos revisar una vez más la verdad y evidencia bíblica para ver si esto es lo que la Biblia enseña? Vamos a revisar la Biblia en uno de los lugares más famosos de toda la Escritura cuando se estudia este tema. Vamos a mirar Romanos capítulo número 3 al 5. El día de hoy, lamentablemente, no vamos a poder estudiar el capítulo número 5, pero vamos a estudiar brevemente algunas partes importantísimas del capítulo número 3 en relación con el tema que estamos tratando. A ver, vamos a mirar lo que nos dice esta primera diapositiva. Escuchen esto. Señoras y señores, si existe un lugar apropiado en toda la Biblia, si se quisiese introducir por parte de algún autor bíblico la noción de un supuesto pecado original que de manera universal nos condene ante Dios, ese lugar de la Biblia, el mejor lugar para meterlo, si tiene cabida en las Escrituras, sería Romanos 3 al 5. En pocas palabras, lo que quiero decir es que si el pecado original, entendido como una transgresión, mejor dicho, si el pecado original, entendido como una perversión y corrupción de la naturaleza que nos hace culpables delante de Dios y que es responsable de cada pecado que nosotros cometemos, si el pecado es la naturaleza humana corrompida y degradada, y esto fuese una idea bíblica, el mejor lugar de toda la Biblia para meter esta idea sería Romanos 3 al 5. ¿Por qué razón? ¿Por qué decimos esto? Porque la conclusión hacia la cual se desplaza el capítulo número 3 de Romanos, desde el capítulo número 1, es la siguiente. En Romanos 3, versículos 19 al 20, Pablo dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En pocas palabras, queridos hermanos, ¿saben ustedes lo que dice este versículo? Este versículo es un intento del apóstol Pablo de demostrar que todos los seres humanos han pecado delante de Dios. Romanos 3, 19 al 20 es un intento de mostrar que cuando la ley habla y abre su boca, todo ser humano cierra su boca y queda en juicio bajo esa ley. Porque cuando la ley habla, muestra que todo ser humano la ha transgredido. ¿Se da cuenta? En pocas palabras, la intención de Romanos capítulo 3 es mostrar la universalidad en toda la historia humana y en toda criatura humana del pecado, la universalidad del pecado. Escuchen bien, si Pablo creyese en el pecado original
o en el pecado como naturaleza humana degradada y pervertida, si Pablo creyese en eso, este sería el mejor lugar para decirlo, amados míos. Sería el mejor lugar para declararlo. Pero vamos a ver lo que Pablo hace en realidad. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8, para mirar si Pablo introduce la noción del pecado como corrupción de la naturaleza humana que nos hace pecadores delante de Dios solamente por ser concebidos, solamente por nacer. Vamos a mirar lo que dice la Escritura en Romanos 3, versículos 1 al 8. Atención con esto. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice el apóstol. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahora mira por favor lo que dice el versículo número 3. Atención con el versículo número 3. Pues que si algunos de ellos han sido, y traduce la versión Reina Valera del 60, la palabra incrédulos. Permítanme decirles que la palabra incrédulos y la palabra incredulidad que le sigue no son traducciones totalmente acertadas de la palabra griega que allí aparece en el idioma original. ¿Por qué razón? Atención con lo que voy a decir. Atención. Siga usted leyendo, por favor. Mire esto. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora noten esto. La palabra incrédulos en la primera pregunta, la palabra incredulidad en la segunda pregunta y la palabra fidelidad en la segunda pregunta es exactamente la misma palabra en griego, solamente que la palabra fidelidad no tiene una alfa, que es la alfa privativa que la convierte en lo negativo o la negación del sustantivo original. En pocas palabras, la palabra pistis, pistos, apistía, es la palabra fidelidad. Se está hablando de fidelidad, no se está hablando de incredulidad, no se está hablando de falta de fe, se está hablando de fidelidad o de infidelidad. Porque si el pasaje hablara de falta de fe, entonces deberíamos traducir así. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fe de Dios? No, la Biblia no está hablando de la fe de Dios. La Biblia está hablando de la fidelidad de Dios. Entonces el texto debería ser traducido en Romanos 3, versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido infieles, su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esa sería la traducción acertada, de acuerdo con el contexto. Ahora, por favor, dejen todo lo que están haciendo, dejen de pensar en cualquier otra cosa. Si tienen algo en la cocina, por favor, apaguen la llama, bájenle el fuego o tranquilo, siéntese tranquilo, tome su Biblia en sus manos, siéntese con calma, concéntrese absolutamente en lo que vamos a decir, porque atención, señoras y señores, Pablo cita el Salmo 51. ¿Por qué es importante saber que Pablo cita el Salmo 51? ¿Por qué es importante? Porque en el Salmo 51 tenemos un texto que pareciera decir que David fue concebido en pecado y David se considera a sí mismo desde la concepción como pecador. ¿Será que eso es lo que David estaba diciendo en realidad? Bueno, permítanme decirles algo. Solamente existe una sola forma de saberlo. ¿Y cuál es esa sola forma? No hay dos, no hay tres. Hay una sola forma de saber de qué estaba hablando David en el Salmo 51. ¿Y cuál es esa única forma de saber de qué hablaba el salmista David? La única forma es leer, atención, la única y sola vez que el Salmo 51 es citado por algún otro autor inspirado en el texto bíblico. Y esa única y sola vez se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 4. En Romanos 3:4 tenemos una cita textual del Salmo 51, versículo 4. ¿Y qué es lo que Pablo hace con el Salmo 51? ¿Cuál es la función de citar el Salmo 51 en Romanos 3? Miren la función, atención. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, es decir, Dios no dejaría de ser fiel.
La infidelidad del pueblo, la infidelidad del ser humano no anula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Dios nunca deja de ser fiel. Y ahora entonces Pablo dice así: antes bien sea Dios veraz. Todo hombre mentiroso. Atención. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí está el Salmo 51. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A ver, ¿cuál es la función del Salmo 51, versículo 4, citado en Romanos 3, 4? Vamos a seguir leyendo para que comprendamos la razón por la cual Pablo cita el Salmo 51. Mira la razón. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol. Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el versículo 5 y 6 en relación con el Salmo 51? El Salmo 51 dice que en el día en que se haga juicio delante del universo, un juicio a Dios, se encontrará que Dios es siempre justo y puede ser justificado en todas sus palabras, y Dios pueda vencer en el día en que sea Dios juzgado. ¿Por qué razón Dios puede vencer en el día en que Dios sea juzgado? Porque Dios va a mostrar que Dios no tiene nada que ver con el pecado de los seres humanos. El pecado del ser humano no resalta la justicia de Dios. El pecado del ser humano no exalta la verdad de Dios, la gracia de Dios. No, porque si el pecado contribuye a exaltar la justicia, verdad y fidelidad de Dios, entonces, ¿cómo Dios podría juzgar al mundo si Dios mismo en este contexto es el responsable de programar al mundo para el pecado, para que el mundo, habiendo pecado, él pueda resaltar su justicia y fidelidad? ¿Se da cuenta? Por eso dice el versículo número 7. Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Mira esto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Si el pecado encuentra una función en el plan de Dios en relación con la exaltación de su propia gloria, si el pecado contribuye a que Dios exalte su propia gloria, su propia fidelidad, su propia justicia, su propia verdad en el contexto de nuestro pecado, entonces, ¿cómo Dios podría condenarme o juzgarme como pecador si Él utilizó mi pecado para exaltarse a sí mismo? ¿Se da cuenta? Por eso el Salmo 51 es citado para mostrar que cuando Dios sea justificado, Dios vencerá cuando sea juzgado, porque Él mostrará que no tiene nada, no ha tenido nunca, no tendrá jamás nada que ver con el pecado del ser humano. El pecado no tiene excusa, el pecado es inexcusable. ¿Qué significa esto? ¿Qué función tiene esta cita del Salmo 51 dentro del argumento de Pablo? Concluimos. La función nunca es presentar al hombre condenado o pecador desde su concepción. Todo lo contrario. La función es exculpar o librar a Dios de toda posible vinculación de causa con el pecado del hombre o la infidelidad del pueblo de Israel. En otras palabras, en el Salmo 51, David se arrepiente del pecado de arreglar, de programar, de planificar la muerte de Urías para salvar su nombre, para salvar su reputación, para quedar bien.
En otras palabras, en el Salmo 51, David se está arrepintiendo de haber planificado la muerte de ese hombre inocente para salvar él su propia reputación, para quedar bien delante del reino. Entonces, cuando se dice que el Salmo 51 enseña que nosotros nacemos pecadores, y entonces, como nacemos pecadores, según el Salmo 51, supuestamente, como nacemos pecadores, entonces pecar es todo lo que podemos hacer y pecado es todo lo que Dios espera de nosotros. Y como Dios sabe que íbamos a pecar porque somos pecadores, entonces nuestra naturaleza humana no nos deja hacer otra cosa sino pecado. Dios exalta su gracia perdonándonos, sabiendo que no podemos hacer nada más que pecar. Entonces, los que dicen eso están culpando a Dios del mismo pecado que David se está arrepintiendo. Están culpando a Dios de programar al hombre para pecar, permitiendo que la naturaleza humana se haya corrompido por medio de Satanás. Están culpando a Dios de programar al hombre para el pecado, para que Dios exalte su gracia, para que Dios exalte su gloria. Y ese es el pecado del cual David se está arrepintiendo, de programar la muerte del hombre inocente para salvar su reputación. Entonces vemos que en Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8, Pablo rechaza categóricamente la posibilidad de que Dios haya predestinado o programado al hombre o a Israel para infidelidad, con el propósito de aumentar su fidelidad o justicia. Y permítanme entonces citar una cita gloriosa del espíritu de profecía que muestra el peligro de considerar la naturaleza humana como la causa inevitable del pecado. Permítanme mostrarles una cita que nos muestra el peligro de decir, bueno, lo que pasa es que de acuerdo con el Salmo 51 hemos nacido pecadores y el pecado está en nuestra naturaleza, así que es nuestra naturaleza pecar. Pecar es parte de nuestro ser, pecar es parte de lo que somos, cometer pecado es parte de nuestra naturaleza. Y de la misma manera, como un escorpión, lo único que puede hacer por su propia naturaleza es picar con su aguijón, de la misma manera nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que podemos hacer es pecar. Hermanos, amigos, prestemos atención a esta cita que nos advierte del peligro de decir semejante barbaridad. Dice esta cita lo siguiente. Esta cita se encuentra en el manuscrito 8 de 1888 del Espíritu de Profecía. Mira lo que dice. Ahora, dice la mensajera del Señor, ahora lo que queremos presentar es cómo pueden avanzar en la vida divina. Oímos muchas excusas, dice ella, y ella nos da un ejemplo de esas excusas. No puedo vivir al nivel de esto o aquello. Y ella nos pregunta en relación con esa excusa. ¿Qué quieres decir tú con esto o aquello? ¿Quieres decir que fue un sacrificio imperfecto el que fue hecho por la raza caída sobre el Calvario? ¿Que no hay suficiente gracia y poder otorgado a nosotros de manera que podamos desligarnos de nuestros propios defectos naturales y tendencias? ¿Quieres decir que no fue un completo Salvador el que nos fue dado? ¿O intentas arrojar reproche sobre Dios? Bueno, dices tú, y ahora ella cita una excusa nueva, una de estas excusas. Mira ella, mira lo que dice. Bueno, fue el pecado de Adán. Tú dices, yo no soy culpable de eso y no soy responsable por su culpa y caída. Aquí están en mí, dentro de mí, todas estas tendencias naturales y no se me debe culpar si ejerzo estas tendencias naturales. Y ahora ella pregunta en relación con esta excusa. Ella pregunta, ¿a quién hay que culpar? ¿A Dios? ¿Por qué Dios permitió acaso a Satanás tener este poder sobre la naturaleza humana? Y ahora mira lo que ella dice acerca de estas excusas. Estas son acusaciones en contra del Dios del cielo. Y mira cómo termina la cita. Atención. La cita termina diciendo, y él, es decir, el Dios del cielo, si tú lo acusas de esa manera, el Dios del cielo te dará una oportunidad, si tú la quieres,
de traer finalmente tus acusaciones en su contra. Entonces, Él traerá sus acusaciones en tu contra cuando seas llevado a su corte de juicio. ¿Y cómo es que Él está apelando? Es decir, ¿qué es lo que Él va a decir en esa corte de juicio? Si tú llevas esas acusaciones y excusas en su contra, ¿qué es lo que Él va a decir en tu contra? Mira lo que Él va a decir. Yo conozco todos los males. En inglés la palabra es evils. Yo conozco todos los evils. Yo conozco todos los males y tentaciones con los que eres acosado. Y yo envié a mi Hijo Jesucristo a tu mundo para revelarte mi poder, mi fortaleza, para revelarte que yo soy Dios y que te daré ayuda para levantarte del poder del enemigo y darte una oportunidad de que puedas ganar de vuelta la imagen moral de Dios. ¿Se da cuenta? Y finalmente, entonces, cuando nosotros vemos esta conclusión a la luz de Romanos 3, nosotros debemos concluir lo siguiente. Si con el pecado o infidelidad del hombre o de Israel la justicia de Dios fue resaltada, ¿por qué aún Dios podría juzgar al hombre o a Israel? Oh, ¿saben por qué Dios puede juzgar? ¿Saben por qué Dios puede llevar a juicio al hombre o a Israel o a cualquier persona en este mundo? ¿Saben por qué Dios puede llevarnos a juicio? Precisamente porque Dios no es en absoluto responsable del pecado. El pecado no tiene excusa. Decir que la razón por la cual pecamos es porque tenemos una naturaleza pecaminosa y esta naturaleza es la causa del pecado y esta naturaleza es en sí misma pecado y esta naturaleza nos hace culpable desde la concepción delante de Dios de su ira. Es decir, que el pecado tiene excusa, es decir, que el pecado tiene una causa, es decir, que el pecado tiene una función. Su función sería engrandecer la justicia de Dios, engrandecer la gracia de Dios. Pero si el pecado tiene excusa o razón de ser, el pecado dejaría de ser pecado. Y entonces el hombre tendría libertad para pecar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando la teología agustiniana implica a Dios en la predestinación o programación de la raza caída para el pecado, le atribuye al pecado una función. ¿Cuál es la función que le atribuye la teología agustiniana al pecado? Sería el realce de la gloria de Dios. Pero si el pecado tiene una minúscula función, deja de ser pecado. ¿Se da cuenta? Por esa razón, queridos amigos y hermanos, Pablo nunca citó el Salmo 51, cosa que conocía muy bien, para culpar universalmente a la humanidad desde la concepción o nacimiento. ¡No! Aunque este haya sido el mejor lugar en toda la Biblia para decir eso, si esta noción fuese bíblica, el apóstol Pablo no lo hizo, y eso demuestra que en el lugar donde Pablo desarrolla la universalidad del pecado en la historia de la humanidad, el Salmo 51 y esta supuesta noción de pecado desde concepción o nacimiento está totalmente ausente, porque el apóstol Pablo no conoce esta doctrina. El apóstol Pablo no enseña semejante barbaridad. Cuando leemos entonces finalmente los últimos versículos de Romanos, desde el capítulo número 9 al 18, para concluir nuestra presentación, nosotros encontramos que los pecados precisamente que enumera el apóstol Pablo no tienen nada que ver con la concepción, ni con el nacimiento, ni con la naturaleza, pero tienen todo que ver con la decisión y voluntad humana que cede ante la tentación y comete pecado. Pecado es transgresión de la ley. Y aquí tenemos una lista de los pecados que tienen todos mandamientos aquí contrapuestos que muestran que el pecado es sencillamente transgresión de la ley. Por eso dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque todos nacimos así, porque todos nacimos pecadores y pecado es lo único que podemos hacer. No, mira lo que dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A ver, ¿qué quiere decir esto? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pregunto, ¿esto es qué? ¿Esto es pecado por naturaleza? Vamos a ver lo que significa. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué? Porque con su lengua engañan. Noten, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pregunto, ¿estos son pecados que tienen mandamientos en la ley de Dios? ¿O son condiciones del ser humano que se heredan al nacer? No, Señor, estos son pecados que es transgresión de la voluntad de Dios, transgresión de la ley de Dios. Por esa razón, queridos hermanos y amigos, nosotros necesitamos correctamente comprender lo que es el pecado. Necesitamos acertadamente entender que la Escritura no nos habla en ningún lado, en ningún pasaje de la Biblia se encuentra la noción de que el ser humano nace arrastrando la condenación, de que el ser humano nace condenado por haber heredado una naturaleza degradada. En ninguna parte de la Biblia y del espíritu de profecía encontramos que esta naturaleza mía que me constituye, que me forma, que me hace ser lo que soy, en ninguna parte encontramos que esta naturaleza es en sí misma pecado. En ninguna parte encontramos que yo he sido pecado desde nacimiento, desde mi concepción. En ninguna parte encontramos eso, porque la Biblia enseña que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y esta es la definición correcta y única de pecado que da las Sagradas Escrituras. Sobre esta definición nosotros podemos construir un entendimiento acertado del plan de la salvación. Sobre esta definición, la victoria sobre el pecado es posible para el pueblo de Dios, porque para eso vino Cristo, para condenar en carne al pecado y darnos la oportunidad de morir y resucitar con él para una vida victoriosa por la fe en Cristo y la gracia de Dios. Sobre esta concepción o noción de pecado, el plan de la salvación se aclara y el ministerio de Cristo en el santuario celestial recobra su importancia. Sobre esta definición de pecado, el ministerio de Cristo en el santuario tiene razón de ser. Sobre esta definición de pecado, el ministerio de Cristo en el santuario puede finalizar, la gracia puede acabar, porque para ese momento Cristo y su sangre habrán mostrado ser capaces de quitar el pecado del pueblo, del corazón, de su mente, hasta el punto de presentar delante de sí un pueblo victorioso que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Esto es lo que la Biblia enseña, queridos hermanos y amigos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y para finalizar, yo voy a despedirme con una cita de algo muy, pero muy, muy importante para todo aquel que ha militado en las filas del adventismo. Para todos aquellos que hemos militado y que militamos aún en las filas del adventismo, es importantísimo que nosotros sepamos cuál es la posición oficial que en conferencia general la Iglesia Adventista del Séptimo Día votó en relación con lo que es la naturaleza humana. La Iglesia Adventista tiene una posición oficial votada en conferencia general, en sesión plenaria, sobre aquello que constituye y define la naturaleza humana. ¿Y cuál es esta posición? Vamos a leerla brevemente. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen este libro? ¿Sí? ¿Conocen este libro, verdad? Claro que sí. Este es el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué nos enseña este libro acerca de la naturaleza humana? Permítanme mostrarles lo que este libro enseña en relación con la naturaleza humana. En su página 87, miren esto, en su página 87, este libro nos muestra la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre lo que es la naturaleza humana. Vamos a mirar lo que dice el texto votado en conferencia general en sesión plenaria, que representa el entendimiento de los adventistas del séptimo día. Votado es la posición oficial de los adventistas del séptimo día en relación con la naturaleza humana. Vamos a mirar lo que dice. Dios hizo al hombre
y la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Noten esto, el ser humano es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Usted no puede decir que el ser humano puede tener una espiritualidad por un lado y puede tener un cuerpo y un uso de su cuerpo por el otro. No, el ser humano es una unidad que no se puede dividir. El ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Atención con esto, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Atención, atención. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. A ver, atención. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Punto y seguido. Vamos a ver qué significa eso. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal, pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su espíritu restauró en los mortales penitentes la imagen de su hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a Él y a amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que los rodea. Pregunto, ¿en alguna parte de este texto votado en sesión plenaria de Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día para llegar a representar la posición oficial de la Iglesia, en alguna parte de este texto usted encuentra que la naturaleza humana es pecado, que la tendencia al mal sea pecado? Usted encuentra aquí que el ser humano nace pecador desde el vientre. Usted encuentra aquí que el ser humano es pecado y tiene pecado desde el nacimiento. ¿Usted encuentra eso acá? No, no está en ninguna parte. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando alguna persona dentro de la iglesia adventista se da la tarea de enseñar que usted y yo somos pecado desde el nacimiento, que usted y yo fuimos constituidos pecadores desde antes de nacer, que usted y yo lo único que podemos hacer es pecar y no podemos dejar de hacerlo porque nuestra naturaleza pecaminosa es pecado desde el vientre. Permítanme decirles que esa persona está enseñando una doctrina que no es adventista. Es calvinismo, pero no es adventismo. Porque la iglesia adventista no piensa así. La iglesia adventista no votó la convicción sobre la naturaleza humana de esa forma. Quienes piensan de esa forma son los calvinistas. Quienes piensan de esa forma son los luteranos. Quienes piensan de esa forma son los católicos, pero no la iglesia adventista en su posición oficial. Eso no lo establece la doctrina adventista. Así que atención con lo que estamos diciendo. Atención, porque es muy, pero muy importante. Si alguna persona, sea quien sea, se da a la tarea de enseñar que mi naturaleza, nuestra naturaleza humana, es en ella misma pecado, y por ser caracterizada por tendencias al mal, es pecado en sí misma, esa persona, sea quien sea, está enseñando cualquier otra doctrina, pero no enseña doctrina adventista. No está enseñando conforme a la Biblia, ni el espíritu de profecía, ni conforme a la posición oficial de la iglesia adventista. ¿Se da cuenta? Y esto es tan importante que lo sepamos, es tan importante que lo recordemos. Habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, creo en este momento entonces que hemos puesto el fundamento para el entendimiento del plan de la salvación, que el día de mañana continuaremos con el libro de Romanos, capítulo número 5 y 6, para que nosotros veamos la función de Cristo en relación con nosotros, la función de Cristo en relación con nuestra naturaleza caída, la función de Cristo para mí que soy tentado, para mí que tengo tendencias al mal, la función de Cristo para mí que tengo una lucha interna, la función de Cristo para este conflicto que experimento dentro de mí. ¿Cuál es la función de Cristo?
en relación con este conflicto que yo experimento dentro de mí? ¿Cuál es la función de Cristo? ¿Qué puede hacer Jesús por mí? ¿Será que Jesús solamente puede perdonarme? ¿O será que Jesús puede hacer algo más por mí? En el nombre del Señor, este será nuestro tema para mañana. Así que en el nombre del Señor, reciban todos un gran abrazo y bendiciones del Señor.